Continuamente su programa de entrevista, aquí me acompaña en estudio el máster en finanzas Armando Bustamante Munguía, quien ha estado brindando a través de la Cámara de Industrias diferentes capacitaciones a empresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, sobre cómo manejar las finanzas, ¿verdad? Particularmente en estos tiempos del coronavirus, el COVID-19, porque también este virus puede picar a la empresa y la puede contagiar, y si no están bien sus finanzas, esa empresa puede fallecer también. Y entonces queríamos escuchar el día de hoy al máster Bustamante Munguía. Bienvenido, distinguido ciudadano. Muchas gracias, don Plinio, por la invitación a participar en su programa. Creo que es importante poder compartir con la teleaudiencia estos 7 tips desde la perspectiva financiera que va a permitir a la organización administrar o gestionar adecuadamente sus finanzas en el contexto actual, ¿verdad?, de crisis. Resulta un poco quizás prematuro tratar de dimensionar las repercusiones económicas producto de esta pandemia, ¿verdad? Que al final pues mundial afecta, hay un riesgo sistémico porque afecta prácticamente a todo el mundo, a todo el planeta. No es algo particular de Nicaragua o de algún otro país, porque ya la OMS lo catalogó como una pandemia, eso lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que esta crisis está gestando una recesión económica en la cual, de hecho, ya ha habido consenso a través del mismo Fondo Monetario Internacional. Se considera que va a ser mucho mayor que la crisis que se dio en 1929 de la Gran Depresión, que duró aproximadamente unos 10 años, ¿verdad? Y su origen fue la caída en la bolsa de valores de Wall Street. Entonces, producto de esto se han hecho la pregunta muchos economistas, muchos directores, gerentes de empresas, las mismas agencias calificadoras de riesgo como Moody's, Standard & Poor's, Fitch Rating, ya se han dado a la tarea de elaborar sus propias predicciones de cómo se va a comportar la recesión económica, qué forma va a tener. El abecedario está puesto sobre la mesa porque nadie tiene la verdad absoluta, además de que partamos del hecho de que de momento no tenemos una vacuna o un tratamiento efectivo que permita combatir la crisis. Entonces, el abecedario está puesto sobre la mesa, pero es importante conocer cuáles son esos posibles escenarios para, a partir de esa perspectiva macroeconómica, tratar de elaborar los distintos escenarios financieros en la organización. Generalmente, vamos a ver ahí en uno de los tips, yo recomiendo elaborar proyecciones financieras basándonos en 3 posibles escenarios. Un escenario óptimo, un escenario más probable y un escenario crítico. Ya vamos a estar abordando con mayor detenimiento pues cada uno de estos tips, pero es importante empezar a abordar desde la perspectiva macroeconómica cómo se va a comportar esta recesión económica y qué impacto va a tener en las finanzas o en los estados financieros, porque básicamente el impacto económico se va a medir en los estados financieros de las organizaciones. Hablamos del estado de situación financiera o balance general, del estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Entonces, el día de hoy queremos compartir estos 7 tips desde la perspectiva financiera. Ahora, usted mismo lo decía, pues hay diferentes escenarios. El primer escenario que puede ser muy duro, la crisis, ¿verdad? El segundo es de que sea leve, y el tercero hay que pronto aparecen los financieros, y aquí participan mucho los banqueros, que hablan de salvataje económico, de refinanciamiento, he escuchado al Banco Mundial y el FMI diciendo va a haber tanta gente en la pobreza que requieren los organismos internacionales dar fondos a los países para que puedan paliar lo que son la extrema pobreza a la que van a pasar algunos ciudadanos, ¿verdad? Sí. La pobreza a la que va a bajar clase media
porque vas a entrar en el desempleo y va a bajar a una pobreza, a un nivel de recesión familiar. Y el otro también empresas que podrían cerrar, compactarse, ordenarse. Usted, hasta ahorita, en lo que va del análisis, como dicen financieros, en el comportamiento de las empresas afiliadas a Cámara, registradas formalmente, ¿cómo lo está viendo? ¿Cuál es la expectativa que usted Vea, partiendo de eso que comenta usted, creo que acá habrían, para poder reactivar las economías, tendríamos que enfocarnos en dos vértices quizás. Uno, ver las respuestas que podrían dar estos países más industrializados, más avanzados, de cómo ellos vienen mitigando los efectos económicos. Es decir, en la medida que los países con economías más avanzadas vengan reactivando sus economías, les va a permitir poder, en cierto modo, ayudar a los países con economías en recesión o economías más frágiles o más débiles como la de nuestro país. Eso por un lado. Y por otro lado, la respuesta que den los estados-nación de cada país o de cada jurisdicción, por ejemplo, el establecimiento de políticas fiscales. Vamos a ver que uno de los tips, una de las recomendaciones que traemos acá es tratar de pagar, o sea, no incumplir en el pago fiscal, en el pago de los impuestos, porque eso podría a las empresas comprometerlas a no ingresar a ciertos programas de dispensa en pago de impuestos, de prórrogas en el pago de impuestos, que todavía pues acá no hemos tenido una reacción, pero en determinado momento considero de que se va a pronunciar, ¿verdad?, el Ministerio de Hacienda, el mismo Banco Central, para poder establecer ciertas políticas públicas o políticas monetarias que permitan poder reactivar la economía en el país. Vamos a meternos a ver, como dicen, tips por tips de que usted hizo en ese webinar que expuso ante socios de CADIN. Sí. El tip número 1 dice gerenciar bajo el enfoque de flujo de caja y dejar en segundo plano el enfoque en base a los resultados. ¿Qué significa eso? Correcto. Ahí como pueden observar ahí, ¿verdad?, en tiempos de crisis y de recesiones económicas, los gerentes no deben de administrar sus empresas tomando como punto de referencia la rentabilidad o el estado de resultados, porque eso se vuelve un enfoque secundario. La historia ha mostrado que el flujo de caja es el rey. El flujo de efectivo es el que prácticamente, ¿por qué? Porque una empresa, o nosotros podemos administrar o gestionar una empresa que ha venido presentando pérdidas de forma recurrente, pero no así gestionar una empresa en donde su flujo de caja es deficitario. La mayoría de las empresas fracasan por falta de liquidez, ¿sí? Entonces, gestionar adecuadamente el flujo de caja en las organizaciones le va a permitir a la empresa continuar como negocio en marcha, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto que comento, quizás yo mencioné desde la perspectiva macroeconómica abordar el tema, porque, por ejemplo, ¿qué forma va a tener la recesión económica? La mayoría de los encuestados a través de las páginas del Fondo Monetario Internacional, de economistas, ellos plantean de que la recesión va a tener una forma como una U. Una recesión económica en forma de U es aquella en la que caes, te mantenés un poco abajo por más tiempo, te cuesta salir, pero al final salís nuevamente, ¿verdad?, alcanzando los niveles económicos que tenías anteriormente. El 80%, 85% de los encuestados se inclinan más hacia una recesión económica en forma de U. Sin embargo, hay otros que mencionan de que la recesión económica podría tener una forma de una V, ¿sí? Aquella recesión económica en forma de V es una caída drástica de la economía, rebotás, alcanzás el punto de inflexión, pero volvés a subir. De la misma forma como caíste, te volvés a recuperar. Ese es como el escenario ideal, ¿verdad? Y tenemos un tercer escenario que sería el escenario en forma de W o en forma de W, que es aquel escenario en el que las medidas de distanciamiento social se relajan y entonces hay un repunte o un rebrote en los contagios de COVID y entonces
retrocedes, volvés a caer, ¿verdad? Retrocedes. Entonces es una forma, ¿verdad?, de graficar cómo sería la recesión económica en forma de W, porque entrás, salís y volvés a entrar en recesión. Y hay un cuarto escenario por ahí, ¿verdad?, que hablan, uno en forma de L, que es en el que te mantienes de forma prolongada, ¿verdad?, por un periodo de tiempo bastante largo, abajo, caes y te mantienes, ¿verdad?, abajo. Ahora, eso no necesariamente es para todas las empresas, es para determinados tipos de empresas. El ciclo que puede agarrar, o W, ¿verdad?, o U o L. Así es. ¿Verdad? Hay que analizar. Hay un tipo de empresa que puede manejarse, ¿ha analizado usted sectores o industrias que puedan ser las más afectadas en cuanto a esto? Naturalmente que... Por ejemplo, las medianas empresas, ¿en cuál de los tres ciclos podría caer? Habría que, acá prácticamente no hay como decir recetas de cocina. Lo que sí es cierto es que todo va a depender de la industria en la que opera la organización. Por ejemplo, si hablamos de la industria hotelera, sabemos que las repercusiones económicas van a ser inmediatas, ¿sí? Porque ¿quién está, o sea, si hablamos, por ejemplo, de la aerolínea, Avianca, por ejemplo, ya se declaró En bancarrota. en quiebra, sí, ya se declaró en quiebra y está tratando de que sea acogida en Estados Unidos por la política que ellos tienen o la ley, ¿verdad?, de protección de las empresas que se declaran en quiebra. Por eso, Entonces, esa es una estrategia del negocio. Por eso usted le decía, manténgase pagando los impuestos. Correcto. Porque si están pagando los impuestos, entonces sí, efectivamente, a la hora de cualquier cosa puede ser metido. Incluso mantener sus estándares de récord crediticio, porque entonces vamos a agarrar todas las que son, ocurrió en esto en algún momento, pero creo que lo tiene usted como uno de los tips ahí, sí, como tal. De hecho es importante esto, don Plinio, porque estamos analizando ahorita esto desde la perspectiva macroeconómica, pero también hay que ver que hay muchas empresas que tienen ciertos problemas estructurales internamente, porque por ejemplo, podríamos decir, tomando como referencia el caso de Avianca, la crisis apenas lleva, por decir algo, 4, 5 o 6 meses y ya te declaraste en quiebra. Entonces quiere decir que algún problema había internamente en la organización, a lo mejor no estaba gestionando adecuadamente tu flujo de efectivo, tu flujo de caja y aprovechaste, ¿verdad?, el momento de crisis para poder declararte en quiebra. O es una decisión sabia del gerente que dijo, mejor declarémonos ya en quiebra para obtener los beneficios. Eso habría que hacer el análisis de caso, como dicen ustedes, sí, los economistas. Habría que hacer el análisis. Hay un tip 2, dice, reducir los ciclos de conversión del efectivo. ¿Qué significa eso? Correcto. Las empresas operan, tienen su ciclo de operativo, principalmente, ¿verdad?, aquellas empresas que manufacturan o transforman un producto, empieza su ciclo de conversión de efectivo, inicia cuando se adquiere materia prima, ¿verdad? Esa materia prima pasa a un proceso de producción hasta obtener el producto disponible para la venta. Entonces, el gestionar adecuadamente o tratar de reducir los ciclos de conversión de efectivo se refiere a que si el periodo de inventario o el periodo promedio de inventario que yo tengo en la empresa es, por ejemplo, de 85 días desde que yo adquiero la materia prima hasta tener el producto disponible para la venta, a eso le sumamos el periodo promedio de cobro desde el momento en que yo tengo el producto disponible para la venta, lo vendo al crédito y gestiono esa cobranza o ese crédito, la recuperación de ese crédito, cuánto tiempo demora. Podríamos suponer que son 30 días, ¿verdad?, desde que yo gestiono la venta hasta que obtengo su recuperación. Entonces, si sumamos 85 días desde que compro mi materia prima hasta la obtención de mi producto terminado, más 30 días, ahí tendríamos una sumatoria de 115 días, ¿sí? Entonces, mi periodo o mi ciclo operativo es de 115 días. Si a esos 115 días yo le resto el periodo promedio de pago, o es decir, el periodo en que yo estoy
liquidando o pagando mis cuentas por pagar a mis proveedores, a mis acreedores financieros. Si yo le hago la resta del periodo, en cuánto tiempo en promedio estoy pagando a mis proveedores, supongamos que en promedio le pago, qué sé yo, en 15 días. Entonces, si a los 115 días, que es el ciclo operativo, le restamos los 15 días del periodo promedio, entonces obtenemos el ciclo de conversión del efectivo, que no es más que el periodo que dura el efectivo que tengo invertido en la organización para convertirlo en efectivo, ¿sí? Y poder administrar adecuadamente el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito en la organización. Ahora, hay un tips 3 que dice comprar grandes volúmenes de inventario aprovechando promociones y descuentos no es necesariamente una buena idea. O sea, de pronto le comienzan a hacer ofertas. Mira, como yo no muevo un producto, llamo a mi comprador y le digo, mira, tengo un inventario, te lo doy a la mitad de precio y vos no lo vas a necesitar. Sí. ¿Cómo administrar eso? Vea, hay empresas que compran grandes volúmenes de inventario cuando los precios son atractivos, cuando hay promociones, descuentos, pero no toman en cuenta o no tienen en cuenta el alto costo de administrar esos volúmenes de inventario, el pago del seguro, las pérdidas por obsolescencia de inventario, el robo, la sustracción del producto, el espacio requerido. Entonces acá las preguntas claves serían, ¿por qué? ¿Por qué acarrea mayores costos? Porque por definición el menor costo de inventario se obtiene con el menor volumen de inventario, ¿sí? Las preguntas acá que podríamos formularnos como empresario sería, ¿el nivel de inventario que tengo es el óptimo? ¿Podría negociar con mi proveedor, por ejemplo, el que ellos me administren o me tengan el producto y en la medida que yo vaya realizando las ventas poder ir requiriendo la entrega de esos productos? Entonces acá desde la perspectiva contable se podría tratar de maniobrar un poco eso para que tanto el proveedor como el cliente no registren en su contabilidad una venta o una compra. Es decir, para mí, yo podría, por ejemplo, establecer una alianza o establecer una estrategia de anticipo, de dar yo como cliente, ¿verdad?, anticipo a mis proveedores y así ellos en su contabilidad lo registran en cuentas de activos o pasivos. Para mí sería un anticipo a mis proveedores, para ellos sería un anticipo de cliente en su contabilidad y entonces eso podría tratar de maniobrar un poco desde el punto de vista financiero para la organización y poder gestionar adecuadamente la finanza. Ahora, algo que hay que tomar o tener muy presente es el famoso ciclo de la economía o el famoso ciclo circular de la economía, don Plinio, en el cual sabemos que tenemos la familia consumiendo bienes y servicios, tenemos el Estado recaudando impuestos, tenemos el mercado de trabajo, el ciclo, por ahí en la presentación aparece, ¿verdad?, lo que es el ciclo, el flujo circular de la economía. Entonces, ¿qué sería la mayor repercusión o qué sería lo más crítico desde la perspectiva macroeconómica? Que se produzca aquello que se conoce como una interrupción en la cadena de pago. Al disminuir las empresas, al tener que despedir trabajadores, están optimizando o están tratando de reducir su presupuesto operativo, pero al despedir a sus trabajadores, entonces no hay un incentivo en el consumo de los hogares o de la familia de bienes y servicios. Si recordamos la famosa fórmula del PIB, la fórmula básica del PIB que te dice que el PIB va a ser igual al consumo de los hogares más la inversión que está enfocada al lucro o a obtener un rendimiento, más el gasto público, más la diferencia neta que hay entre las exportaciones y las importaciones, entonces evidentemente que va a haber una contracción en la economía, ¿sí? Porque hay menos familias y hogares consumiendo bienes y servicios, producto de que se lanzaron al desempleo, los lanzaron al desempleo,
las empresas están recaudando menos impuestos, se produce una erosión en la recaudación fiscal porque no están vendiendo, entonces hay una erosión en la recaudación fiscal. Al producirse una erosión en la recaudación fiscal, ¿cómo se financia entonces el gasto público en el Estado? Entonces el Estado tendría o se vería obligado a tener que ajustar su presupuesto de ejecución, ¿verdad?, del gasto público. Y naturalmente, pues, que las exportaciones y las importaciones se verían hacia la baja, producto de las medidas, de las restricciones, ¿verdad?, o las medidas de distanciamiento social o cierre de fronteras que ya todos manejamos. Vamos a hacer rápidamente una pausa y cuando regresemos volvemos a los tips 4, que es que no se debe dejar de cumplir con las obligaciones que usted tiene, tanto fiscales como con sus proveedores y o, ¿verdad?, bancarias, porque después eso no le va a traer beneficios. Y lo que es el control y monitoreo del presupuesto operativo, dicen los financieros, ¿verdad?, porque en eso está enfocado. Recuerden que lo que estamos abordando el tema es cómo manejar lo que son la gestión de las finanzas en la empresa para que no fallezcan por una picada del COVID-19, el coronavirus. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con el máster Bustamante Munguía. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Contá con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Contá con calidad y tradición. Contá con Unicid. Matrículas abiertas. Ferico Taxi RL. Apertura. Tu nuevo taller de servicio automotriz. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Chequeo mecánico. Alineación y balanceo de llanta. Cambio de aceite. Venta de batería con su instalación. Venta de filtros de aire con su instalación y sopleteo. Revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. De los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos este su programa de entrevista conversando con el máster Armando Bustamante Munguía, él es catedrático en finanzas y estamos abordando tips sobre cómo evitar que si pues, adquieren el coronavirus, no adquirir el coronavirus en la empresa, ¿verdad?, y fallecer porque entró el coronavirus y no se supo cómo manejar durante esto, pues, que se está dando de esta pandemia. Y hay una recomendación, que es un tips 4 que dice él, que por ninguna razón se debe dejar de cumplir con las obligaciones fiscales, yo sumaría bancarias, porque de pronto eso puede traer beneficios como están habiendo en otros países, ¿verdad? Incluso bancarios. Aquí hubo, producto de la situación sociopolítica, alguna reestructuración de crédito por la situación sociopolítica, pero los beneficiados eran los que estaban al día.
los que no estaban al día ni corras que eso Así es. ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo de esa manera? ¿Cuál es la recomendación? Ok, se pierde, ¿verdad?, esas ventajas de poder ingresar o acceder a esos programas porque ahora que la Administración Tributaria, a través de la Dirección General de Ingresos, ha dado grandes saltos positivos desde el punto de vista de que hay información en tiempo real, se puede gestionar a través de la ventanilla electrónica tributaria el pago de los impuestos. Ahora es casi que imposible que las empresas traten de evadir el pago de los impuestos. Automáticamente dejas de pagar los impuestos y automáticamente el sistema de la DGI, la VET, te crea un estado de insolvencia. Y entonces el estar en estado de insolvencia, naturalmente que no le permitiría a la organización poder acceder a estos programas de te saca dispensa. de la formalidad. Lo primero es que te saca de la formalidad. Saca de la formalidad. Dice, esta empresa es informal, entonces ya no puede ser, no puede acceder. También en la banca, porque entonces te limitan en la banca, porque aunque tenga en caja, como en banco, fondo, sí, ¿verdad? Entonces hubo un incumplimiento, hubo un impago. O sea que el saldo insoluto de una obligación financiera no lo honraste, no lo pudiste cumplir. Entonces eso disminuye tu calificación crediticia. Entonces, al momento de querer establecer una propuesta de salvataje financiero, de renegociar la deuda, de reestructurar la deuda, prácticamente no te da las condiciones o no tenés las condiciones producto de que incumpliste con tus compromisos, no honraste esos compromisos de pago. Entonces, acá es importante mencionar este tips, pero además tener siempre presente el riesgo de carácter fiscal, don Plinio, porque además de no solamente, ¿verdad?, acceder a estos programas de prórroga, de dispensa, de pago de impuestos, también la empresa podría verse en el riesgo fiscal de incurrir en infracciones administrativas, de ser multada de conformidad a lo que establecen los artículos 126 y 127 del Código Tributario, además de caer en la comisión o en el delito de contravención tributaria, también normado por el Código Tributario en los artículos 136, 137 y 138. Y yo podría irme un poco más allá al Código Penal, que tipifica la figura de la defraudación tributaria en su artículo 303. Entonces, es importante, ¿verdad?, poder gestionar adecuadamente el riesgo fiscal. O sea, aunque todavía no están tan generosos el fisco, el Seguro Social, el INATEC, la alcaldía, y mucho menos los bancos no están tan generosos porque pues, no sienten que hemos llegado al crack económico, ¿verdad? Pero sí es más fácil que usted llegue con que logró cumplir siempre a pedir una reevaluación. Una dispensa, una rebaja. O una reevaluación de su caso, pues, para es. seguir operando de mejor manera. Pero si no está con eso, pues entonces ahí dicen, va. Y algunos promueven el que no se cumpla con esas obligaciones cuando hay conflictos sociopolíticos. Pero estos no se resuelven no pagando. Ahora, si ya no se puede, pues entonces la empresa tiene que sincerarse para poder ver cómo va a enfrentar estas cosas. ¿Tiene usted otro tips? Tiene que ver con el control y monitoreo del presupuesto operativo. Correcto. Tomando o trayendo a colación lo que usted mencionaba, ¿verdad?, de que estos tips vienen a tratar de ayudar a las empresas, a evitar, a prevenir de que las empresas sean contagiadas por el COVID y tratar de evitar, ¿verdad?, el declive de la misma. Importante mencionar que la salud financiera de una empresa se mide desde 3 signos vitales, ¿sí? La rentabilidad, ya dijimos en el tips número 1 que en tiempos de crisis la rentabilidad pasa a un segundo plano, pero los signos vitales de una empresa se miden por la rentabilidad, la liquidez y algunos hablan del endeudamiento, otros textos o otros libros te hablan de la solvencia. Al final son términos, por así decirlo,
análogo o términos similares, porque a mayor solvencia, menor endeudamiento y viceversa. A mayor endeudamiento, menor solvencia. Entonces, los signos vitales son la rentabilidad, la liquidez y el endeudamiento. Por eso es importante administrar bajo el enfoque de flujo de caja en tiempos de crisis a cualquier empresa, sea micro, pequeña o mediana empresa principalmente, ¿verdad? Porque sabemos que las transnacionales o las grandes empresas tienen sus potencialidades que les pueden permitir les pueden permitir mitigar o controlar un poco, ¿verdad?, los efectos de las crisis, pero principalmente estos tips están enfocados más para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Sabemos de que en Nicaragua hay una ley de la MIPYME, creo que es la ley 645, si no mal recuerdo, que te establece cuáles son esos elementos o esos factores para catalogar a una empresa como pequeña, era la cantidad micro. de Hay tres elementos: la cantidad de trabajadores, el total de sus activos y el volumen de venta. Esos son los tres factores o tres elementos que prácticamente permiten catalogar, pero yo creo que tal vez debería de hacerse una reforma y tratar de categorizar un poco más las empresas, hasta desde la perspectiva laboral, podría decir yo, seguridad social, fiscal, para poder alcanzar a aquellas personas que están en la informalidad. O sea, tratar de categorizar o segmentar las empresas o los negocios, creo que podría ser mejor para la economía del país. Ahora, dice que el tip número 6 dice elaborar proyecciones financieras de los próximos 3 años, sensibilizándolo sobre la base de los 3 posibles escenarios económicos. Sí. ¿Verdad? Acá, como bien mencionábamos al inicio, ya como para ir tratando de finalizar un poco, desde la perspectiva macroeconómica se deben de aterrizar o elaborar 3 posibles escenarios económicos en la empresa. Elaborar un escenario óptimo, naturalmente que esto va a depender, vuelvo, insisto, de la industria o del sector económico sobre el cual se desarrolla la organización. Porque cuando ocurren este tipo de eventos disruptivos, catalogados como cisnes negros, inclusive, obliga a los empresarios a revisar su plan estratégico en aras de redimensionar o redirigir su inversión y tratar de reinventarse, ¿verdad? Tratar de modificar o reinventar lo que sería en este caso su plan de negocio o su plan de continuidad como negocio en marcha. Entonces, acá es importante el control y el monitoreo adecuado, no solo del presupuesto operativo, que era el tips anterior, sino también tratar de sensibilizar. Si al momento de yo sensibilizar o establecer estos 3 distintos escenarios económicos, el escenario óptimo, el más probable y el escenario crítico, obviamente partiendo de los supuestos que la administración o la alta dirección de la empresa se ha establecido, si el análisis o la sensibilización arroja de que la empresa puede resistir un escenario crítico, entonces es viable continuar como negocio en marcha. Pero si el análisis arroja que el resultado es más bien retirarse, podría ser de forma temporal o inclusive hasta de forma permanente, retirarse del mercado, entonces tendrá que hacerlo y evaluar una posible venta inclusive de la empresa. Ahora vamos al último de estos tips que usted tiene y que aquí involucra a los colaboradores, a los empleados, a los trabajadores, porque si todo esto lo hace la gerencia y no tiene el involucramiento de los trabajadores, difícilmente el cumplimiento de estos números son y se ponen en riesgo ellos mismos, pues, porque si comienzo a decir y digo, hay que cerrar este negocio, entonces los trabajadores inmediatamente, ¿dónde voy a ir a trabajar? Correcto. Pero hay que reducir gastos y muchos de esos gastos puede ser que el mismo trabajador, ¿verdad?, logre hacer ahorrar a la empresa algunas cosas. ¿Cómo lo plantea usted? De hecho, acá don Plinio, es importante tener presente que
Esto crea, o sea, el hecho de elaborar un programa de reducción de gastos que involucre a todos los trabajadores de la empresa crea empoderamiento, además de compromiso de parte de los trabajadores. Acá yo recomiendo elaborar un comité, y no solo en tiempos de crisis. De hecho, todas las empresas deberían de, en su plan estratégico, incorporar un programa de reducción de gastos, ¿sí? Porque todo empresario debería de preocuparse de buscar esas formas de cómo optimizar, cómo reducir o cómo administrar mejor los gastos, porque los gastos son esas llaves abiertas por donde se drenan parte de los recursos de la organización, recursos que hoy en día son muy limitados. Entonces, elaborar un programa de reducción de gastos implicaría elaborar un plan de trabajo, elaborar o asignar personas responsables, elaborar inclusive comunicaciones internas, elaborar un mural donde se establezcan cómo ha venido avanzando, cuáles son los aciertos y los desaciertos a la luz del programa de reducción de gastos, ¿verdad? Y cómo también incentivar al personal de que en la medida de que la empresa optimice o reduzca sus gastos, eso va a ayudar a la rentabilidad o a la utilidad del negocio y naturalmente a la estabilidad laboral de cada uno de sus colaboradores. Entonces, acá yo recomiendo, don Plinio, elaborar o utilizar más que todo una metodología simple, que no demanda muchos recursos económicos para la empresa, no demanda mucho tiempo, que es un método estadístico. Es la famosa regla 80-20 o la famosa ley de Pareto, ¿verdad? La ley de Pareto, por su precursor, que fue Wilfredo Pareto, un economista italiano, que él se dio a la tarea de conocer cómo estaba distribuida la riqueza en Italia. Hace un poco más de 100 años él hizo ese estudio y concluyó que el 20% de la población de Italia era dueña del 80% de la riqueza en Italia. Entonces, después otros precursores o otros estudiosos dieron una gran aceptación a esta famosa regla 80-20 o ley de Pareto, en la que establece que el 20% del esfuerzo de una actividad te produce el 80% de los resultados. Es decir, el 20% de mis clientes genera el 80% de las utilidades en las empresas, que el 20% de los trabajadores genera el 80% de los problemas en las empresas. O sea, 2 trabajan, 8 están de vago, como dicen. Entonces, oíste, Rodrigo, hay que ver cuáles son los que trabajan. Entonces, este método prácticamente parte de la captura o de la recolección de datos históricos. Partimos de la información contable, de los rubros de cada partida presupuestaria. Por ejemplo, si dependiendo del catálogo de cuentas, la parte de los gastos en la organización tiene, qué sé yo, 30 cuentas de gastos en las que tenemos sueldos y salarios, prestaciones sociales, viáticos, etcétera, ¿verdad? Toda la categoría de gastos que puede tener una organización, arrendamiento de oficina, etcétera. Hay 30 cuentas, entonces la metodología o la técnica consiste en encontrar esas cuentas, ese 20% de esas 30 cuentas donde se concentra el 80% de los gastos y a partir de ahí hacer un análisis un poco más detallado en aras de optimizar. Entonces acá la recomendación sería tratar de clasificar los gastos en 3 categorías. Gastos eliminables o aplazables podrían ser aquellos gastos como asesorías, capacitaciones que pueden ser eliminables o aplazables, concentrar, ¿verdad? O enfocar. Lo van a ahorcar todos los consultores. En gastos, es por lo que actualmente estamos ¿cómo decir?, en un modo de sobrevivencia, ¿verdad? Sí, entonces las empresas están tratando de redirigir su inversión en aquellos productos de primera necesidad. Sí, porque tratando de mitigar o de evitar el riesgo contagio, ¿sí? Entonces, tratar de clasificar los gastos en 3 categorías: gastos eliminables o aplazables, gastos estratégicos, que son aquellos gastos prácticamente no se pueden, ¿verdad? Son indispensables, son imprescindibles para la organización, gastos estratégicos, y una tercera categoría que serían gastos
reducibles, que son aquellos gastos, u optimizables, ¿verdad? Que son aquellos gastos que no los podemos eliminar, pero sí se pueden optimizar, ¿verdad? Entonces, esas son los 7 tips o 7 recomendaciones que queríamos compartir con los televidentes. Este es el aporte que hace el máster Armando Gabriel Bustamante Munguía, quien es catedrático en finanzas y que recomienda, pues, de que la finanza de las empresas hay que revisarla, particularmente de las pequeñas y medianas empresas, porque pueden ser contagiadas por el COVID y pueden fallecer. Así es que tomen en cuenta parte de esas 7 recomendaciones, las que agradecemos al máster Gabriel Bustamante Munguía. Con mucho gusto. ¿Lo tenemos la próxima? Claro que sí, próximamente vamos a estar compartiendo ahí otros tips u otros temas de interés. Gracias al máster Armando Gabriel Bustamante Munguía, catedrático en finanzas, máster de la UNAM, quien ha aportado el día de hoy. Ha estado él compartiendo webinar a través de los socios de CADIN y nosotros lo capturamos para que pudiera estar aquí compartiéndolo en este programa de entrevista. Gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.